¿Por qué ella haría algo así?, pensó aquel hombre sin hogar mientras observaba, completamente sorprendido, cómo unas manos temblorosas se extendían hacia él con un pequeño sobre de dinero. Durante semanas había permanecido sentado en el mismo rincón de Sevilla. Cientos de personas pasaban a su lado cada día. Algunas cambiaban de acera, otras apartaban la mirada y muchas fingían que él simplemente no existía. Nadie se detenía ni un instante para mirarlo a los ojos. Pero aquel día fue diferente. La primera mirada que encontró no estaba llena de lástima ni de desprecio, sino de una inmensa ternura. Era la de Lucía, una joven desconocida que, sin hacer preguntas y sin esperar nada a cambio, decidió entregar todos los ahorros que aún conservaba para ayudar a un hombre al que apenas conocía. Aquel gesto silencioso no solo dejó sin palabras a quienes pasaban por la calle, también obligó, de alguna manera, a cualquiera que presenciara la escena, e incluso a nosotros mismos, a preguntarse qué haríamos si estuviéramos en su lugar. Lo que Lucía aún no podía imaginar era que aquella decisión cambiaría para siempre su destino, y también el del hombre que tenía delante. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Aquella mañana de primavera, Sevilla despertaba envuelta en el perfume del azahar. Las campanas resonaban sobre los antiguos tejados mientras las terrazas de la Plaza Nueva comenzaban a llenarse de vecinos y turistas. Entre el murmullo de las conversaciones y el ir y venir de los camareros, una figura permanecía casi invisible para todos. Sentado sobre un viejo cartón, con una chaqueta desgastada y la barba descuidada, Alejandro Castillo observaba el constante movimiento de la plaza. Nadie habría imaginado que aquel hombre silencioso era el presidente de uno de los grupos empresariales más importantes de Andalucía. Había renunciado temporalmente a su cómoda vida para responder a una pregunta que lo perseguía desde la muerte de su padre. ¿Sería alguien capaz de tratarlo con respeto si creyera que no tenía absolutamente nada? Durante casi 3 semanas había vivido en las calles del centro histórico. Había soportado desprecios, burlas y la indiferencia de quienes pasaban junto a él sin detenerse. Algunos cambiaban de acera, otros incluso levantaban el teléfono para grabarlo, convirtiendo su aparente desgracia en un espectáculo. Aquella mañana volvió a ocurrir. Un grupo de jóvenes se detuvo frente a él. Elena levantó el móvil mientras sus amigas reían. «Mirad, el hombre de la plaza sigue aquí. Parece que ya forma parte del paisaje». Las risas rompieron la tranquilidad de la plaza. Alejandro no respondió. Había aprendido que el silencio revelaba mucho más sobre las personas que cualquier discusión. Elena terminó de grabar y se marchó satisfecha. Cuando todo volvió a la normalidad, un automóvil oscuro se detuvo discretamente en una calle cercana. Javier descendió y se acercó lo suficiente para hablar sin llamar la atención. Faltan pocos días para la gala de Castillo Group. El consejo pregunta constantemente por usted. Alejandro esbozó una leve sonrisa. Todavía no puedo volver. Javier bajó ligeramente la voz. ¿Todavía mantiene la esperanza de encontrar a esa persona, señor? Alejandro recorrió con la mirada el ir y venir de la gente. Mi padre me enseñó que la verdadera riqueza solo aparece cuando desaparecen las apariencias. Necesito descubrir si todavía existe alguien capaz de mirar el corazón antes que el bolsillo. Javier asintió con respeto y regresó al coche sin añadir una sola palabra. Al caer la tarde, el ambiente cambió. La luz dorada se reflejaba sobre los adoquines cuando apareció Lucía Morales. Acababa de terminar su jornada de trabajo y caminaba con la serenidad de quien todavía encuentra tiempo para fijarse en los demás. Sus miradas se cruzaron durante un instante. Lucía entró en una pequeña cafetería y salió poco después con un café caliente y un bocadillo. Se acercó despacio y se los ofreció. «Creo que le sentarán bien». Alejandro la miró con sorpresa. ¿Por qué ayuda a alguien que no conoce? Lucía sonrió con sencillez. Crecí escuchando que nadie debería pasar hambre mientras otro pudiera compartir un trozo de pan. Primero se ayuda. Después, si hace falta,
Llegan las preguntas. Aquellas palabras hicieron que Alejandro recordara a su propio padre. Hacía mucho tiempo que nadie le hablaba con tanta naturalidad y sin esperar nada a cambio. Gracias. Cuídese mucho. Sevilla nunca debería ser una ciudad donde alguien se sintiera completamente solo. Lucía continuó su camino entre las calles iluminadas por la luz del atardecer. Alejandro permaneció observándola hasta perderla de vista. Después de semanas de decepciones, sintió que la desconfianza que había levantado alrededor de su corazón empezaba, por fin, a resquebrajarse. Tal vez aquella joven acababa de demostrarle que la bondad seguía teniendo un lugar en el mundo. Los días comenzaron a parecerse unos a otros, pero para Alejandro cada mañana traía una pequeña diferencia. Desde el banco donde pasaba las horas observando la Plaza Nueva, esperaba sin admitirlo siquiera el momento en que Lucía aparecía al terminar su jornada. No era el café ni el bocadillo lo que más valoraba, sino la tranquilidad con la que ella se sentaba unos minutos a conversar, como si delante de ella hubiera un vecino más, y no un hombre al que el resto de la ciudad prefería ignorar. Lucía nunca preguntaba por su pasado. Hablaba de su nuevo trabajo, de las calles de Sevilla que tanto le gustaban y de los recuerdos de su infancia. Contaba que, cuando era niña, solía pasear por el barrio de Santa Cruz junto a su padre, quien le inculcó que la bondad era la única herencia que nadie podía arrebatar. Alejandro escuchaba en silencio. Cada palabra despertaba recuerdos de su propia infancia. Él también había crecido con la certeza de que el verdadero valor de una persona no podía medirse por el dinero ni por el cargo que ocupaba. Sin embargo, después de hacerse cargo de la empresa, sintió que demasiadas personas habían olvidado aquella sencilla lección. Aquella tarde, antes de despedirse, Lucía dejó una pequeña bolsa de tela junto a él. Hace fresco por las noches. Encontré esta bufanda en casa. Mi padre apenas pudo usarla. Creo que ahora le hará más falta a usted. Alejandro sostuvo la prenda con un cuidado casi reverencial. No debería desprenderse de algo tan especial. Lucía sonrió con serenidad. Los recuerdos permanecen, aunque cambien de manos. Cuando ella desapareció entre la gente, Javier apareció discretamente desde la esquina de la plaza. Cada día confía más en usted, comentó. Alejandro acarició la bufanda antes de responder. No confía en mi nombre ni en mi dinero. Confía en la persona que cree tener delante. Hacía años que nadie me ofrecía algo con tanta generosidad. Mientras tanto, en la casa de la familia Morales, el ambiente era muy distinto. Carmen había preparado la mesa con un cuidado poco habitual. Quería dar una noticia que, según ella, cambiaría el futuro de todos. Álvaro Romero vendrá a cenar este fin de semana, anunció con entusiasmo. Su familia goza de un gran prestigio, y él ha mostrado un interés sincero por ti, Lucía. La joven dejó lentamente los cubiertos sobre el plato. Mamá, no quiero conocer a nadie por obligación. No es una obligación, es una oportunidad. Después de todo lo que hemos vivido, deseo que nunca vuelvas a preocuparte por el mañana. Lucía respiró hondo antes de contestar. La tranquilidad no siempre depende del dinero. Carmen negó con la cabeza. Eso solo lo dice quien nunca ha tenido que sacar una familia adelante sin nadie a su lado. Sofía observaba la conversación con una sonrisa irónica. ¿Todo esto será por ese hombre de la plaza? Espero que no estés perdiendo el tiempo con alguien que ni siquiera puede cuidar de sí mismo. Lucía levantó la mirada. No sé quién fue antes, pero sí sé el respeto que merece hoy. Las palabras dejaron un breve silencio en el comedor. Carmen dio la conversación por terminada. Para ella, el asunto estaba decidido. Esa misma noche, Alejandro regresó a su apartamento sin ser visto. Allí lo esperaban Ricardo y Javier con varios documentos de la empresa. Mientras revisaba algunos informes, apenas podía concentrarse. Ricardo sonrió al notar su distracción. No parece el mismo hombre que desapareció hace 3 semanas convencido de que ya no quedaba bondad en el mundo. Alejandro cerró la carpeta y dirigió la mirada hacia las luces de Sevilla. Quizá estaba equivocado.
Todavía existen personas capaces de ver a un ser humano antes que una apariencia. Y eso vale mucho más que cualquier contrato que haya firmado en mi vida. Sin saberlo, Lucía acababa de devolver esperanza a un corazón que llevaba demasiado tiempo encerrado en la desconfianza. Mientras ese vínculo crecía en silencio, la decisión que Carmen había tomado sobre el futuro de su hija empezaba a levantar un obstáculo que ninguno de los dos alcanzaba todavía a imaginar. Las semanas fueron pasando y, casi sin darse cuenta, Lucía había convertido aquella visita diaria a la Plaza Nueva en una parte inseparable de su rutina. Antes de regresar a casa, siempre encontraba unos minutos para sentarse junto a Alejandro. Hablaban del clima, de los naranjos en flor que llenaban de aroma las calles de Sevilla o de los turistas que fotografiaban cada rincón del casco histórico. Nunca hacían falta grandes conversaciones para que ambos encontraran una serenidad difícil de explicar. Una tarde, Lucía llegó con una bolsa de una pequeña tienda de ropa del centro. No podía seguir viéndole con esa chaqueta tan gastada. Alejandro abrió la bolsa y encontró un jersey sencillo, unos pantalones y una chaqueta limpia. Es demasiado. No puedo aceptarlo. Sí puede. La ropa no cambia a las personas, pero a veces les recuerda que todavía pueden empezar de nuevo. Alejandro bajó la mirada. Hacía mucho tiempo que nadie se preocupaba por él sin esperar nada a cambio. Gracias, Lucía. No sé cómo agradecerle todo esto. Ella sonrió con la serenidad que siempre la acompañaba. Entonces prometa que, cuando llegue el momento, hará lo mismo por otra persona. Los días siguieron transcurriendo con tranquilidad hasta que, una tarde, Lucía llegó más seria de lo habitual. Llevaba un pequeño sobre cuidadosamente doblado entre las manos. He estado pensando mucho. Alejandro comprendió que algo importante iba a suceder. ¿Ocurre algo? Lucía respiró profundamente antes de extenderle el sobre. Aquí están todos mis ahorros. Alejandro dio un paso atrás. No, eso es imposible. No puedo aceptarlo. Son los ahorros de varios años. Pensaba utilizarlos para independizarme algún día, pero usted necesita esta oportunidad mucho más que yo. Él negó con firmeza. No tiene ninguna obligación de hacer esto. Lo sé. Precisamente por eso quiero hacerlo. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Nunca nadie le había entregado algo tan valioso creyendo que él no tenía nada que ofrecer a cambio. ¿Y si pierdo este dinero? Lucía respondió sin vacilar. Entonces habré perdido dinero. Pero si dejo de confiar en las personas por miedo, terminaré perdiendo algo mucho más importante. Durante unos segundos ninguno habló. Finalmente, Alejandro tomó el sobre con el mismo cuidado con el que había recibido la bufanda días atrás, como si sostuviera el mayor tesoro de su vida. Aquella misma noche, Javier y Ricardo lo esperaban en el despacho privado de Castillo Group. Alejandro dejó el sobre la mesa con extremo cuidado. Quiero que se conserve exactamente como está. No cambien ni un solo papel. Ricardo observó el sobre con curiosidad. ¿Es tan importante? Es el mayor acto de confianza que he recibido desde que murió mi padre. Guardó silencio unos instantes antes de continuar. También quiero que investiguéis una propiedad que perteneció a la familia de Lucía Morales. Si existe alguna posibilidad de recuperarla, compradla discretamente y registradla a su nombre. Ella nunca debe saber que fui yo. Javier tomó nota sin hacer preguntas. Así será. Alejandro sonrió por primera vez en mucho tiempo. El dinero que me ha entregado vale muy poco comparado con el sacrificio que representa. Algún día se lo devolveré multiplicado, aunque jamás podré devolverle todo lo que hoy me ha regalado. Mientras tanto, en la casa de los Morales, Carmen anunciaba con entusiasmo que había fijado la fecha para una cena especial. Álvaro Romero acudiría oficialmente a conocer a la familia. Sofía celebró la noticia con una sonrisa, convencida de que su hermana terminaría olvidando para siempre al hombre de la plaza. Lucía escuchó en silencio. Por primera vez sintió que el camino elegido empezaba a llenarse de obstáculos. Sin embargo, mientras contemplaba desde la ventana las luces de Sevilla, comprendió que había decisiones que solo podían tomarse siguiendo la voz del corazón, aunque nadie más fuera capaz de entenderlas.
Esa misma noche, Alejandro permaneció largo rato observando el sobre que Lucía le había confiado. En aquel instante comprendió que su búsqueda había terminado. Ya no necesitaba seguir poniendo a prueba a la ciudad. Había encontrado a la única persona que creyó en él cuando pensaba que no poseía absolutamente nada. En silencio tomó la decisión más importante de su vida: proteger aquella confianza y demostrarle, cada día, que nunca se había equivocado al tender la mano a un desconocido. Los días siguientes estuvieron marcados por una inquietud que Lucía no conseguía ocultar. Cada vez que regresaba de la oficina y cruzaba la Plaza Nueva para encontrarse con Alejandro, sentía que el tiempo corría demasiado deprisa. Sabía que su madre no renunciaría fácilmente a la idea de verla casada con Álvaro Romero. Aquella tarde, Alejandro percibió la preocupación en su rostro antes incluso de que ella pronunciara una palabra. Hoy parece más cansada que de costumbre. Lucía sonrió con esfuerzo. A veces las personas creen saber qué es lo mejor para los demás, sin preguntarles qué desean realmente. Alejandro comprendió que detrás de aquella respuesta existía un conflicto mucho más profundo. Sin insistir, caminaron unos minutos por las estrechas calles del barrio de Santa Cruz. Las fachadas cubiertas de flores parecían invitar a la calma, aunque el corazón de Lucía estaba muy lejos de encontrarla. «Mi madre quiere que conozca mejor a un hombre llamado Álvaro Romero», confesó finalmente. «Dice que podría ofrecerme una vida llena de seguridad». Alejandro permaneció unos segundos en silencio. «¿Y usted, qué desea de verdad?». Lucía tardó unos instantes en responder. «Quiero una vida tranquila, pero también quiero poder mirarme al espejo sin sentir que he renunciado a quien soy». Aquellas palabras acompañaron a Alejandro mucho después de despedirse. Al llegar a casa, Lucía encontró a Carmen ultimando los preparativos para la cena del fin de semana. La mesa estaba cuidadosamente decorada y Sofía no dejaba de hablar de las propiedades, los coches y los viajes de Álvaro. «Esta familia necesita una buena noticia de una vez por todas», dijo Carmen mientras colocaba la vajilla. «Álvaro puede ofrecerte el futuro que yo nunca pude darte». Lucía negó suavemente con la cabeza. «Papá siempre decía que una casa solo se convierte en hogar cuando hay respeto». Carmen dejó los platos sobre la mesa con un gesto cansado. «Tu padre era un hombre bueno, Lucía. Nunca dejaré de reconocerlo. Pero cuando murió, las deudas también se quedaron conmigo. No quiero verte atravesar el mismo dolor». Lucía guardó silencio. Por primera vez comprendía que el miedo de su madre nacía de heridas que jamás habían terminado de cicatrizar. Mientras tanto, Alejandro regresó discretamente a la sede de Castillo Group. Javier y Ricardo ya lo esperaban. «Hemos investigado a Álvaro Romero», informó Ricardo mientras dejaba una carpeta sobre la mesa. «Hay movimientos financieros que no encajan. Varias empresas relacionadas con él están siendo investigadas por posibles irregularidades». Alejandro abrió lentamente la carpeta. «No quiero sospechas, solo pruebas. Las tendremos muy pronto». Alejandro cerró el expediente con tranquilidad. Cuando llegue el momento, la verdad hablará por sí sola. 2 días después, Lucía intentó llamar a Alejandro antes de salir de casa. Quería advertirle de que quizá no podría verlo durante unos días. Mientras buscaba el teléfono en su bolso, Sofía apareció detrás de ella. ¿Otra vez pensando en ese hombre? Lucía no respondió. Sofía tomó el teléfono con rapidez. «Algún día me lo agradecerás». Antes de que Lucía pudiera reaccionar, el móvil cayó al suelo y la pantalla quedó completamente destrozada. «Sofía, ¿qué has hecho?» «He evitado que sigas aferrándote a una ilusión». Lucía sintió una mezcla de rabia y tristeza, pero comprendió que discutir no cambiaría nada. Aquella misma tarde, Alejandro acudió a la casa de los Morales con la esperanza de verla unos minutos. Llevaba varios días sin noticias, y la preocupación empezaba a abrirse paso en su interior. El vigilante de la entrada le cortó el paso. «Lo siento. La señora Carmen ha dejado instrucciones muy claras. No puede acercarse a esta casa. Solo quiero hablar unos minutos con Lucía. Es mejor que se marche».
Alejandro contempló la vivienda durante unos instantes. No había enfado en su mirada, solo una silenciosa decepción. Después dio media vuelta y se alejó despacio. Esa noche, Javier recibió una llamada de Ricardo. Ya tenemos las pruebas que buscábamos. No habrá forma de que Álvaro escape cuando todo salga a la luz. Javier levantó la vista hacia Alejandro, que permanecía en silencio observando las luces de Sevilla desde la ventana. Sin apartar la mirada del horizonte, habló con una serenidad que impresionó a ambos. Entonces ha llegado el momento. El viernes no solo cambiará mi vida. Será el día en que cada uno de nosotros recoja el fruto de sus propias decisiones. El viernes llegó bajo un cielo despejado mientras las campanas de Sevilla anunciaban el comienzo de la tarde. En el elegante salón de un antiguo hotel del centro histórico, familiares e invitados ocupaban sus asientos mientras los camareros servían café y pequeños dulces. Carmen sonreía con orgullo. Estaba convencida de que aquel compromiso aseguraría el futuro de su hija. Lucía, en cambio, apenas podía sostener la mirada. Vestía con elegancia, pero la tristeza era imposible de ocultar. Desde que su teléfono se había roto, no había vuelto a saber nada de Alejandro, y temía que él hubiera pensado que lo había abandonado. Álvaro Romero saludaba a todos con cortesía. Su traje impecable y sus modales reforzaban la imagen del hombre perfecto que Carmen siempre había imaginado para Lucía. Nadie sospechaba que aquella apariencia estaba a punto de derrumbarse. Cuando el maestro de ceremonias pidió silencio para comenzar el acto, un murmullo recorrió el salón. En la entrada apareció un hombre con ropa sencilla y aspecto descuidado. Muchos lo reconocieron de inmediato como el indigente que solía verse en la Plaza Nueva. ¿Qué hace ese hombre aquí? ¿Quién lo ha dejado entrar? Álvaro dio un paso al frente. Este es un acto privado. Será mejor que se marche antes de que llamemos a seguridad. Alejandro permaneció inmóvil. Solo buscó con la mirada a Lucía. Ella sintió que el corazón le latía con fuerza al verlo allí. Los guardias comenzaron a acercarse, pero una voz firme detuvo la escena. No hace falta que nadie lo expulse. Todas las miradas se dirigieron hacia la entrada. Ricardo apareció acompañado por Javier y varios directivos de Castillo Group. Caminó hasta situarse junto a Alejandro y habló con absoluta serenidad. Permítanme presentarles al presidente de Castillo Group, el señor Alejandro Castillo. El silencio fue absoluto. Carmen sintió que las piernas le fallaban. Sofía llevó una mano a la boca sin poder creer lo que veía. Lucía permanecía inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas. Alejandro dejó caer lentamente la vieja chaqueta. Javier se acercó en silencio y colocó sobre sus hombros una elegante americana azul marino. Bastó aquel sencillo gesto para que todos comprendieran que el hombre al que habían despreciado no era quien imaginaban. Necesitaba descubrir si alguien era capaz de respetarme cuando pensaba que no podía ofrecer nada a cambio. Ricardo continuó con voz firme. Durante varias semanas, el señor Castillo decidió vivir como un hombre sin hogar para descubrir quién era capaz de mirar a la persona y no a su apariencia. Muchos lo despreciaron. Solo una mujer le tendió la mano sin pedir nada a cambio. Todas las miradas se dirigieron hacia Lucía. En ese instante, entraron varios agentes de policía. ¿Señor Álvaro Romero? Sí. ¿Qué sucede? Queda detenido por presuntos delitos de fraude, falsedad documental y estafa empresarial. Álvaro intentó protestar, pero los agentes le mostraron la orden judicial y lo condujeron fuera del salón. El murmullo de los invitados se mezcló con un silencio incómodo. Carmen permanecía inmóvil, incapaz de aceptar que el hombre en quien había depositado todas sus esperanzas era, en realidad, un delincuente. Poco a poco los invitados comenzaron a retirarse hacia el jardín y las terrazas del hotel, dejando que el ambiente recuperara la calma. Alejandro se acercó entonces a Lucía. ¿Podemos salir un momento? Ella asintió sin decir una palabra. Los dos caminaron hasta un pequeño balcón desde el que se contemplaban los tejados de Sevilla teñidos por la luz del atardecer. Durante unos segundos permanecieron en silencio, escuchando únicamente el sonido lejano de las campanas.
Alejandro sacó del bolsillo el mismo sobre que Lucía le había entregado semanas atrás. Nunca utilicé este dinero. Representa el mayor acto de confianza que he recibido en mi vida. Lucía lo miró con emoción. Entonces Javier les entregó discretamente una carpeta y volvió a alejarse. Alejandro sonrió. Hay algo más que quiero devolverte. Lucía abrió la carpeta con manos temblorosas. Al reconocer la dirección, las lágrimas comenzaron a caer. La antigua propiedad de tu familia vuelve a pertenecerte. Ya está registrada legalmente a tu nombre. Lucía apenas podía hablar. ¿Por qué has hecho todo esto? Alejandro sostuvo suavemente sus manos. Porque tú me ofreciste todo lo que tenías cuando pensabas que yo no podía darte nada. Lo que hiciste por mí nunca podrá pagarse con dinero. Desde el interior del salón, Carmen observaba la escena a través de los ventanales. Por primera vez sintió el peso de cada juicio apresurado y de cada palabra con la que había despreciado a aquel hombre. Comprendió, con una mezcla de vergüenza y dolor, que había estado a punto de destruir la felicidad de su propia hija por dejarse engañar por las apariencias. Mientras los últimos invitados abandonaban el salón para dejar espacio a la intimidad de la familia, Carmen permanecía inmóvil junto a los ventanales. Desde allí, había visto cómo Alejandro devolvía a Lucía el sobre intacto y le entregaba la antigua propiedad de su familia. Cada recuerdo de las palabras con las que lo había despreciado volvía ahora a su memoria como un peso imposible de ignorar. Por primera vez comprendió que había confundido la seguridad con la felicidad. En el balcón, Lucía seguía sosteniendo la carpeta con manos temblorosas. Alejandro la observó en silencio antes de acercarse un paso más. Cuando me ofreciste ese sobre, no viste a un empresario ni a un hombre rico. Solo viste a alguien que necesitaba ayuda. En ese instante comprendí que mi búsqueda había terminado. Lucía levantó lentamente la mirada. Nunca me importó quién eras. Solo veía a una persona que merecía una oportunidad. Aquellas palabras hicieron sonreír a Alejandro. Durante años creyó que el éxito podía protegerlo de cualquier decepción. Sin embargo, ninguna empresa había conseguido devolverle la confianza que perdió tras la muerte de su padre. Lucía lo había logrado simplemente siendo fiel a los valores con los que había crecido. Con serenidad, Alejandro tomó sus manos. No quiero pedirte que compartas mi fortuna. Quiero preguntarte si deseas compartir mi vida. Quiero caminar contigo por las calles de Sevilla cuando todo vaya bien y también cuando lleguen los días difíciles. Quiero construir un hogar donde la bondad siempre tenga un lugar. Lucía apenas pudo contener la emoción. Habría elegido al hombre de la plaza incluso si nunca hubiera sabido quién eras realmente. Alejandro respiró hondo. Entonces, ¿aceptas casarte conmigo? Una sonrisa iluminó el rostro de Lucía. Sí. Claro que sí. Los aplausos surgieron espontáneamente desde el interior del salón. Carmen tardó unos segundos en reunir el valor suficiente para acercarse. Las palabras parecían negarse a salir de su garganta. Perdóname, Lucía. Pasé tantos años luchando contra el miedo a volver a perderlo todo que terminé olvidando aquello que tu padre más admiraba, la bondad de las personas. También debo pedirte perdón a ti, Alejandro. Te juzgué sin conocer tu corazón. Alejandro negó suavemente con la cabeza. Todos podemos equivocarnos. Lo importante es tener el valor de reconocerlo. Sofía dio un paso al frente con los ojos llenos de vergüenza. Yo tampoco supe ver quién eras de verdad. Dejé que los celos y los prejuicios hablaran por mí. Ojalá algún día puedas perdonarme. Ya lo he hecho, respondió Alejandro con una sonrisa serena. Nadie cambia el pasado, pero todos podemos decidir qué hacer con el futuro. Semanas después, una luminosa tarde volvió a llenar de vida la Plaza Nueva. Las terrazas estaban repletas de vecinos y una suave brisa recorría las calles del centro histórico. Alejandro y Lucía caminaban despacio por el mismo lugar donde sus caminos se habían cruzado por primera vez. Al detenerse frente al banco donde todo comenzó, Lucía sonrió al descubrir que, sobre el elegante abrigo de Alejandro, seguía descansando la vieja bufanda que ella le había regalado. Pensé que ya no volverías a usarla. Alejandro acarició la lana con delicadeza.
Hay regalos cuyo valor no puede medirse con dinero. Esta bufanda me recuerda a quien creyó en mí cuando el resto solo veía las apariencias. Lucía entrelazó su mano con la de él mientras continuaban caminando. Las campanas volvieron a sonar a lo lejos, igual que aquella primera mañana. Alejandro comprendió entonces que la verdadera herencia que había recibido de su padre nunca fueron las empresas, sino la capacidad de reconocer un corazón noble cuando la vida lo pusiera delante de él. Mientras el sol se ocultaba sobre los tejados de Sevilla, ambos entendieron que las mayores riquezas nunca cabrían en una cuenta bancaria. Vivían en la confianza, en la generosidad y en la mano que permanece a tu lado incluso cuando el mundo entero decide apartar la mirada. A veces, las historias más sencillas son las que permanecen más tiempo en la memoria. Cuando el bullicio de Sevilla volvió a llenar sus plazas y cada uno siguió el rumbo de su vida, quedó una certeza imposible de olvidar. Las apariencias pueden engañar durante un tiempo, pero el corazón siempre termina revelando la verdad. Alejandro creyó que estaba buscando a una persona capaz de confiar en él. Sin embargo, fue él quien terminó encontrando una nueva forma de mirar la vida, mientras Lucía demostró que un gesto de bondad ofrecido sin esperar recompensa puede cambiar mucho más que el destino de una sola persona. Si esta historia le ha acompañado hasta el final y ha logrado tocar su corazón, me encantará conocer su opinión. Puede escribir un 1 si le ha gustado, o un 0 si cree que podríamos mejorar algún aspecto. Sus comentarios ayudan a que esta comunidad siga creciendo con respeto, cercanía y nuevas historias que merezcan ser contadas. Quizá la mayor enseñanza de este relato sea que ninguna riqueza tiene más valor que una mano tendida en el momento oportuno. Todos necesitamos una segunda oportunidad. Alguien que crea en nosotros cuando el resto solo ve nuestras dificultades, y un hogar donde el cariño pese más que el dinero o el orgullo. La familia no siempre nace de la sangre. Muchas veces se construye con pequeños actos de generosidad, con el perdón sincero y con la decisión de no rendirse cuando la vida parece cerrarnos todas las puertas. Igual que una pequeña lámpara permanece encendida junto a una ventana durante la noche, un solo acto de bondad puede iluminar el camino de quien lo recibe. Y también el de quien tuvo el valor de ofrecerlo. Personalmente, creo que las mejores historias no son las que hablan de personas extraordinarias, sino de seres humanos comunes que, en el momento más difícil, deciden hacer lo correcto. Son esas decisiones silenciosas las que terminan cambiando una vida entera y dejan una huella que el paso del tiempo nunca consigue borrar. Esta es una historia adaptada con fines narrativos, inspirada en valores universales como la compasión, la familia, el perdón y la esperanza. Si al terminar este relato ha recordado a alguien importante en su vida, o ha sentido el deseo de tender la mano a quien más lo necesita, entonces, esta historia ya habrá cumplido su verdadero propósito. Ojalá volvamos a encontrarnos muy pronto para compartir una nueva historia capaz de recordarnos que, mientras exista bondad en el corazón de las personas, siempre habrá motivos para seguir creyendo en un mañana mejor.